Existe un elemento muy relevante en la historia de Antioquia y hoy será el protagonista, el oro, porque los ríos lo arrastraban, porque la tierra lo escondía y porque de él nació un emporio minero que puso a girar la vida económica, social y política de una región y del país entero. Esta pepita ha cambiado los mapas del mundo entero. Ha abierto rutas y roto montañas. Ha creado pueblos y ciudades. En su nombre se han luchado guerras, se han conquistado territorios y se han escrito leyendas asombrosas. Es un metal con un poder tan mágico que nos permite conocernos o desconocernos y nos ayuda a descubrir los límites de la ambición humana, lo bueno que ésta trae y también los horrores que ésta esconde. El suroeste tuvo una explotación minera a baja escala, con algunos barqueros que trabajaban las minas de aluvión con sus técnicas rudimentarias hacia finales del siglo XVIII, cuando se pensó que el oro se había acabado. El oro siempre ha sido sinónimo de fabulosas riquezas, y uno de los municipios iluminados con su brillo fue Titiribí, fundado el 17 de abril de 1775 por el señor Benito del Río, ubicado entre los ríos Cauca y Amagá. Allí, en 1794, el militar francés Luis de Girardot, padre de Atanasio Girardot, el prócer de la Guerra de Independencia, descubrió la mina El Zancudo. ¿Ven cómo brilla? Dicen que nada en el mundo brilla igual. Pues por allá en 1812, don José Antonio Toro afirmó haber encontrado de este material en la mina El Zancudo, en predios que estaban registrados a nombre de Girardot, y que luego pasaron a su nombre por cesión. Esperen que tengo un libro de minería que explica muy bien lo que les quiero decir. A ver, ¿dónde está? Acá está. Miren, don José Antonio logró hacerse a los títulos junto a otro pedazo de tierra donde fundó la mina Otra Mina. El hombre sospechaba que la mina era de Beta y el tiempo demostraría que tenía la razón. Pero como la vida es tan caprichosa, no fue él quien disfrutó de sus riquezas. En 1824 fue adquirida por José Manuel Restrepo por 2.000 pesos de la época. Y en 1844, José María Uribe recibió las minas El Zancudo, Otra Mina y Candela como pago de una deuda. Fue hasta entonces cuando la mina El Zancudo empezó su era de esplendor. La visión de negocios de José María Uribe y sus socios fue esencial para El Zancudo. Su llegada cambió el destino de la mina. Atrás quedó la minería rudimentaria. Con la decisión de traer extranjeros, llegó el conocimiento y la maquinaria que permitió modelos de extracción más rentables. El Zancudo fue la primera firma minera colombiana de tipo familiar, donde la organización tuvo una separación entre propiedad y control, es decir, tuvo gerentes profesionales sin parentesco con la familia.
Además, en el zancudo se configuró una jerarquía gerencial de varios niveles con numerosas dependencias a su cargo. It's okay, good man. Yeah, more, please, go, more, más. Yeah, sure. Yeah, I did it. I did it. Con el éxito de la Sociedad Minera El Zancudo y de otras sociedades de la región, se fue desarrollando en Titiribí y en Antioquia, durante la segunda mitad del siglo XIX, una élite empresarial antioqueña, compuesta por comerciantes, propietarios de minas y de tierras, dispuesta siempre a buscar cómo diversificar sus actividades en distintos ramos productivos, lo que los llevó a abrir caminos para colonizar tierras y crear ferrocarriles y rutas para transportar mercancías. Estos países sabían que realmente lo que había a la orilla de los ríos o lo que habían depositado en los ríos era el ripio, que realmente la veta estaba dentro de la montaña, pero no había tecnología para sacarla. Y entonces estos países aprovechan la llegada de los extranjeros a Supía, Marmato y Río Sucio, y en donde todos estos mineros, Moore, Nisser, de Grave, son los que traen la tecnología. Eso va a marcar la diferencia de Antioquia. Para finales del siglo XIX, la sociedad minera El Zancudo contaba con 5 molinos, hornos, taller de maquinaria, fundición de hierro y forjas, hornos de amalgamación y más de 1,000 trabajadores, constituyéndose en la empresa más grande que había existido en el país. Sus socios, además, tenían empresas agrícolas. La mina del Zancudo y la minería en sí tuvo 3 aspectos muy importantes en Antioquia. Cuando empieza la minería, se reconoce a Antioquia como una región más próspera y con riqueza. Esa es la primera. La segunda es el adelanto que tuvo Antioquia en la industrialización en comparación a otras regiones del país, porque la minería permitió que ingresaran mucha tecnología europea, entonces Antioquia se adelantó a ese proceso. Y el tercero fue la acumulación de capitales que permitió la reinversión en otras industrias como la textilera, la del café, entre otras. Para mediados de 1800, ya Titiribí era reconocido como uno de los distritos mineros más ricos del país, con una población de más de 8,000 habitantes y sociedades mineras tan importantes como el Zancudo, la empresa más grande que se hubiera conocido hasta ese momento, con más de 1,000 trabajadores, ingenieros extranjeros y diversificación de sus negocios. Pero fue todo tan maravilloso. ¿Qué hay detrás de la historia de la mina más grande del siglo XIX? Las condiciones en el interior de las minas eran terribles, húmedas, sin ventilación, llenas de gas grisú y en época de invierno, inundadas. Los accidentes eran comunes al interior de la mina, unas veces por la misma negligencia de los trabajadores y otras veces por las pésimas condiciones de ventilación e iluminación dentro de las galerías. Se tiene conocimiento de que los mineros fumaban tabaco al interior de los socavones y se iluminaban con lámparas de aceite, sin ningún tipo de protección. Debido a esto, hubo accidentes aterradores. El verdadero auge del zancudo se dio en la década de 1860. Ya en 1835, Tyrell Moore había iniciado la extracción de plata en la mina, pero resultaba muy costoso, ya que no había forma de aislar los minerales dentro del territorio colombiano y debían ser enviados a Londres para realizar ese proceso. James Tyrell Moore fue un reconocido ingeniero inglés que llegó a tierras antioqueñas a principios del siglo XIX y al Zancudo en los años 30.
Fue sin lugar a dudas el principal promotor de la industrialización de la minería y sus aportes se extendieron más allá. Fue promotor, por ejemplo, de la urbanización del sector Villanueva en Medellín. Donó terrenos allí para la construcción de la Catedral Metropolitana. Estableció la navegación por el río Cauca en Antioquia. Construyó un camino entre Ayapel y Yarumal para traer ganado hasta el interior de Antioquia y se esforzó por crear una colonia europea en las montañas antioqueñas. Su empresa, la HTF, Hacienda Fundición de Titiribí, fue absorbida por el Zancudo y el mismo Tyrell fue asesor de la compañía en diversas oportunidades. Sin embargo, los pleitos con Amador lo llevaron a establecerse finalmente en Bogotá. No es ambición. Es templanza, mi amigo. Es templanza. Pues no permitiré que su templanza abuse de mi gente. Por favor, retírese, Otilia. No es abuso. Cumpla con su labor. Trabaje. Para eso está el contrato. Si el problema es el contrato. Tyrell Moore fue uno de los hombres que más le aportó a Antioquia, pero él tiene una desavenencia con los socios. Yo no sé el por qué se siente, y él muy decepcionado se va de Antioquia. Él había construido la mitad de Medellín, se hace una casa inmensa, ya moderna, y le dona al municipio el frente de su casa para que ya haga ya no una plaza sino un parque que tenía que llamarse de Bolívar, y con la condición de que las calles y las carreras que llegaran a ese parque tuvieran nombre de país o de batalla de Bolívar. Aureliano Amador fue una figura contradictoria, porque tenemos que tener en cuenta que él se benefició de su matrimonio con la hija de José María Uribe, que era el dueño pues del Zancudo, pero tampoco le podemos quitar su visión moderna, porque él trajo personajes de otros lados, también administradores, contrató también los que fueron egresados ya después de la Escuela de Minas de Antioquia. Entonces, digamos que aunque muchos en la historia lo tildan como alguien que se aprovechó de la riqueza de su esposa, creo que sí supo qué hacer con ella, administrarla y multiplicarla, porque la mina del Zancudo después de su administración empezó a dar muchos más réditos que antes. Hermano, aquí vamos. No, dale. Es que más de ahí no Demasiado riesgoso me parece a mí. Pero es que no creo que tengas otra opción. Pero no quiero comprometer mi patrimonio. comprometidos estamos todos Sinforiano. Cuando comenzaron con el montaje de Zabaletas, debieron enfrentar grandes problemas de liquidez. Pasaron varios años antes de que ésta empezara a dar frutos, y algunos de sus socios debieron hipotecar sus derechos. Sinforiano Hernández se vio obligado a hacerlo y tuvo grandes problemas para pagar lo adeudado. El mismo Coroliano Amador se vio en aprietos en algún momento. Sin embargo, ya para 1873, la empresa empezaría a rentar y se convertiría en un verdadero emporio económico. Para infortunio de Hernández, fueron sus herederos los que disfrutaron de la bonanza, pues su muerte se dio antes de ver los frutos de la inversión. Gracias a la fundición y al éxito obtenido, el zancudo atravesó las fronteras nacionales. El boletín número 62 de la Sociedad Nacional Minera de Chile, del 1 de julio de 1886, se expresa así de él. Una fuerte compañía norteamericana quiere pagar 2 millones de pesos por la mitad que intenta explotar en unión con un banco minero establecido en Medellín y con una línea de ferrocarril que une esa ciudad con el río Magdalena. La empresa goza de excelente crédito y hará una obra inmensa si lograre cumplir sus propósitos. Miren lo que tengo acá. Un billete del Banco El Zancudo. Pues sí, después de la amenaza de bancarrota por la expansión con Zabaletas, se dieron tales niveles de ventas que en 1887 la Sociedad El Zancudo
fundó su propio banco. Todas las monedas y los billetes estaban acuñados con el rostro de Coriolano Amador. El banco duró unos 2 años aproximadamente, pero fue la época de bonanza. En esa fue donde se vio la creatividad y, digamos, todo el ingenio que tenía Coriolano Amador y la visión, y sobre todo la bonanza minera de la época. El banco emitió sus propios billetes y vendió letras en el exterior. Además, se establecieron casas de cambio para cambiar los billetes emitidos por el banco por oro en polvo o por monedas de oro y plata. Esto no solo respondió a un auge minero y comercial, sino que dinamizó la economía de la región. La nueva escuela de minería o de minas estuvo regentada inicialmente por ingenieros traídos del exterior. Casi todos eran ingenieros que trabajaban o en las minas del Zancudo o en las minas de Segovia. Y al carecer de profesores adecuados, estos señores que enseñaban a los trabajadores de la mina al mejoramiento de lo que llaman placeres de mina, los contrataban como profesores y necesitaban gente a todo dar para que tecnificar la minería y convertir obreros profesionales en ese asunto. Inicialmente no tenía nada que ver con la Universidad Nacional, era un asunto antioqueño, pero después se anexa a la Universidad Nacional y hoy en día queda en Robledo, en donde el maestro Pedro Nel diseñó ese edificio para ese tipo de estudios. La Escuela de Minas se fundó en Medellín y sus estudiantes viajaban a Titiribí a aprender allí con la práctica. Estos ingenieros de la Escuela de Minas llegaron para implantar sistemas tayloristas de administración para mejorar la productividad de sus obreros. Pero fueron descubriendo que esas viejas prácticas ya existían en el Zancudo desde la década de 1860 y que además eran semejantes a las impartidas por los padres de la administración clásica, Taylor y Fayol. Durante el siglo XIX, el Zancudo concentró el que fuera el capital más grande de Colombia. Para 1890 ya era un negocio complejo y alrededor suyo se habían desarrollado múltiples industrias. Junto con el progreso, la minería tuvo también impactos ecológicos. Desde 1860, la demanda minera se incrementó tanto que el recurso maderero de la región se volvió escaso. Era tal la dificultad de hallar madera que se volvieron frecuentes las denuncias contra ladrones que extraían el recurso de propiedades privadas. Titiribí, otrora municipio agrícola, tuvo en plena cima de la minería dificultades para conseguir mano de obra. Los mismos empresarios se veían en dificultades para mantener a sus empleados con muy buen sueldo. En 1871 ya eran más de 1.000 asalariados mineros. Cuando empezó el proceso minero, digamos que quienes llegaron empezaron a entender que por toda la riqueza que había, el material que había en las minas, era necesario tener mucha mano de obra. Y empezaron a llegar mineros de otros lugares de Antioquia a participar de ese proceso de explotación. Tuvo la minería en el país mucha relación con la política. El Zancudo, por ejemplo, perteneció a José María Uribe Restrepo, quien fuera gobernador de Antioquia. En su cargo reprimió a sus opositores, sobre todo a su socio y opositor, Sinforoso García, a quien obligó a salir exiliado de la provincia, aprovechándose de su poder para debilitarlo y finalmente quedarse con sus propiedades. Hoy abandonamos quizá para siempre nuestras familias e intereses para marchar al lugar de confinamiento a que nos ha destinado usted. Haremos irresponsable a usted ante los tribunales legales y sobre todo ante el infalible de la opinión pública de todos los daños y prejuicios que sufran nuestros intereses y los de nuestras familias. Sí, Sinforoso García, realmente se llamaba así,
Era un tipo muy importante, participó en la Guerra de Independencia, le pagó con dinero de él parte de los ejércitos de José María Córdoba y el Ejército Libertador. Él fue un funcionario público después de que la independencia se logró y logró hacer algo que no se había hecho antes, ser un tipo de una calidad pragmática, y era un negociante que traía insumos desde el exterior para las incipientes minas que estaban creciendo. En la época de la prosperidad, Amador, quien fuera el ciudadano con más dinero del siglo XIX, se dio una vida de lujos. Él y su familia hacían frecuentes viajes a Europa, ostentaban sus riquezas y se rumoraba, actuaban como si los recursos fueran inagotables. Pero la prosperidad, eventualmente, llegaría a su declive. Doctor Coriolano, ya llegó el doctor Santamaría. Doctor Santamaría, bienvenido. Ante la decisión de Amador de dividir su mitad del zancudo y aportarla para quedar como socio mayoritario de la nueva compañía, llamada Compañía Unida El Zancudo, sus demás socios le entablaron una demanda judicial y se inició así un pleito que duró más de 14 años. Con el tiempo, la nueva compañía fue absorbiendo a la vieja, hasta que la sociedad minera murió 66 años después de su creación. La nueva compañía tenía entre sus accionistas a una nueva generación de herederos, más de 50 en total, todavía con Amador a la cabeza. De 1910 al 48 empieza a languidecer la mina del Zancudo por mala administración, por desfalcos, por problemas administrativos, pero sobre todo porque ellos tenían un banco propio y tenían una moneda propia, y el señor Rafael Núñez anula la posibilidad de que hubiera bancos propios a nivel local y sobre todo antioqueños. Ese era el centralismo que tenían desde Bogotá. En 1919, cuando la mina era administrada por Alejandro López, ocurrió el peor accidente de su historia. La catástrofe, ocurrida el 2 de octubre de 1919 en Las Ulleras, donde murieron los obreros Luis Eduardo Ramírez, Luis Eduardo Montoya, José Riaza, José Betancur, Carlos Diosa, Isidro Diosa y Martín Diosa. Después de casi 2 siglos, queda la leyenda del auge y caída de la mina El Zancudo. Sin duda marcó una época. Sus protagonistas dejaron su impronta en la historia y aportaron grandes lecciones para quienes en un futuro decidieran escarbar las entrañas de las montañas antioqueñas. Hombres que dejaron como testimonio eso que algún día fuimos.